lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Táchira es noticia con Augusto Medina. Hola, bienvenidos a Táchira es noticia. Hoy precisamente es noticioso una información que ha dado la gobernadora del estado en cuanto a el caso de las migraciones que se han venido presentando por el puente internacional Simón Bolívar y por el puente Santander en Ureña. La situación es tan delicada que ayer, por ejemplo, empezaron a deportar a varios venezolanos que estaban allí en algunas canchas o alojados en algunas canchas deportivas en norte de Santander. La situación es sumamente delicada. La gobernadora está pidiendo una acción binacional para proteger a todos esos venezolanos que están en este momento pasando bastante sacrificio, bastante dificultades en norte de Santander. Sobre este particular vamos a revisar la prensa regional porque también es noticia la información de la convocatoria a las elecciones presidenciales y muchos han sido los pronunciamientos. Sobre este particular y a propósito de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se ha pronunciado. Vamos a escuchar, vamos a leerlo, vamos a revisar esta información. Dice que Juan Manuel Santos dice, creo que nadie reconocerá resultados de unas elecciones en Venezuela. Eso lo dice el señor Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Revisamos, dice que el presidente de Colombia indicó que mi reacción es la misma que expresó el Grupo de Lima, rechazar esa convocatoria hasta que no haya garantía suficiente para una elección transparente. Esto es lo que está ya en las redes indicando el señor Juan Manuel Santos. Dice que nadie va a reconocer las elecciones del mes de abril, antes del 30 de abril que han convocado. Bueno, revisamos más información, una información interesante que tiene que ver con que gobernadores y alcaldes no podrán planificar distribución de alimentos. Esta información hay que revisarla, está en las páginas de Globovisión, porque, repito, se había indicado que le iban a distribuir los CLAP a alcaldías y hoy se ha conocido que ni gobernadores ni alcaldes van a planificar la distribución de alimentos. ¿Quién entonces? Ya está en Gaceta. Bueno, vamos a revisarla. Dice la información que hoy traen los portales ya de Globovisión, gobernadores y alcaldes no podrán planificar la distribución de alimentos, según se establece en la Gaceta Oficial 41.325 del 22 de enero. Está calientica. Esta distribución quedó bajo el mando, atención, del ministro para la Defensa Vladimir Padrino López, por órdenes del Gobierno Nacional. Asimismo, el coordinador que otorgará los permisos de las mismas será el general, escúchenlo para que sepan, Alejandro Pérez Gámez, con el objetivo de optimizar y garantizar el movimiento logístico y las gestiones en el proceso de abastecimiento según dicta la resolución. En la Gaceta se estableció la creación de grupos de apoyo para mantener el control y seguimiento de las medidas dirigidas por la producción de alimentos que estarán conformadas por militares y civiles pertenecientes al Comando de Abastecimiento Soberano. Esta información es de última hora, repito, que gobernadores y alcaldes no podrán planificar distribución de alimentos. Esta facultad queda a partir de este momento en manos del Ministerio de la Defensa. Nosotros en una primicia que habíamos dado aquí, hablábamos de esta situación. Con el cambio del jefe de la REDI, se estableció que quedaban cambiados todos los funcionarios, por lo menos aquí en el estado Táchira, que tenían que ver con la distribución de alimentos. A partir de este momento ya es un hecho que va a ser el Ministerio de la Defensa quien va a tomar esta decisión, y los permisos
los va a entregar solamente un general, Alejandro Pérez Gámez. Este general es el encargado a nivel nacional de entregar los permisos. Recuerden que el código SADA, por ejemplo, en el estado Táchira, estaba asignado solamente a la REDI. Por eso se dio el cambio de mando en toda la directiva que tiene que ver con el plan de alimentación en el estado Táchira. ¿Qué sucedió? Bueno, esa es la información que hay que verificar a partir de este momento, porque repito, ya es un hecho que van a cambiar o que cambiaron a toda la directiva del plan de abastecimiento aquí en el estado Táchira. Y se había indicado, entre otras cosas, que podía pasar a mano de los alcaldes en el estado Táchira la distribución del CLAP. Ya es un hecho, ustedes han visto la información, que va a ser el ministro de la Defensa quien se va a encargar de toda esta situación. Bueno, vamos a comenzar. No les quería decir quién era mi invitada para que estuvieran ahí en la expectativa. Se trata de la gobernadora del estado, la doctora Lady Gómez. Ayer dio unas ruedas de prensa que tienen que ver con el caso de la situación que están pasando los venezolanos en norte de Santander. Gobernadora, bienvenida. Hola, Augusto, gracias. Bueno, leí todas esas informaciones porque vamos a comenzar, antes de hablar de lo de la rueda de prensa, sobre la convocatoria que se ha hecho ya por parte de la Asamblea Nacional y Diosdado Cabello de las elecciones presidenciales. Por ahí vamos a comenzar. Bueno, primero, buenos días, agradecida. Importante que los gobernantes mantengamos este espacio de opinión. ¿Cómo no? Aquí están los micrófonos abiertos. Importante tocar el tema del anuncio sobre las elecciones presidenciales, porque esto debe permitir que nosotros de verdad nos aboquemos a resolver el tema político. Porque mientras existan controversias, opiniones, tratar de llegar a un punto de encuentro para ver los métodos de selección dentro de los sectores unitarios, el gobierno avanza con su campaña presidencial, avanza con sus ventajismos electorales, avanza con una cantidad de estrategias y del lado de ellos la ventaja que muestran una unidad monolítica, mientras que del lado de los sectores opositores siempre la construcción del camino a la unidad es más complejo y se dilata más. Yo hago un llamado, aprovecho la oportunidad, para que todos los sectores, o por lo menos que el Táchira cumpla en ese compromiso nacional, de que nos pongamos todos de acuerdo, materialicemos la unificación de todos los sectores, no solo políticos, de los sectores sociales, de todos los sectores que representan la tachiranidad y todos aquellos sectores del estado Táchira que quieran, que anhelen, que todos los días tengan la visión de tener un cambio en el país, de tener una nueva sociedad con un nuevo gobierno, se orienten por la línea de la unidad nacional. Sí. Mucha gente en la oposición está hablando de que el gobierno quiere tomar ventaja con adelantar las elecciones, pero si se estaba pidiendo era que se adelantaran las elecciones, pero no tan rápido. Bueno, tenemos el ejemplo del 10 de diciembre. Teníamos el año pasado, cuando no se hicieron las elecciones a gobernadores, exigíamos que no se generaran elecciones vencidas. Se hacen las elecciones a alcaldes, se genera la controversia que sí, que no, y fíjate el resultado. Sí. El gobierno avanzó y fíjate las condiciones, los resultados para los sectores opositores. Yo de verdad, yo espero que todos los sectores políticos y sociales terminamos de entender de una vez que el problema no es cómo habló Maduro, o el problema no es Tibisay y Lucena. El problema es que mientras no nos pongamos de acuerdo y existan posturas políticas personalistas e individuales, es muy difícil avanzarle al gobierno. Y el gobierno avanza. Yo siempre pongo de ejemplo el Táchira, no porque yo haya ganado la gobernación, yo pongo de ejemplo el Táchira porque después de que nosotros hicimos un proceso primario, hubo garantía de unidad, no solo porque se hizo un proceso primario, sino en ese caso yo como gobernadora, en ese momento como candidata, después del proceso primario, salí
a invitar a todos los sectores, no solo los políticos que habían ido a la competencia electoral conmigo, sino a todos los sectores, a invitarlos, a darles tarea, a darles participación, porque es la única manera de que los sectores de la sociedad se sientan vinculados, cuando le pones una tarea, cuando los tomas en cuenta, cuando les das participación. Y yo creo que esa es una estrategia importantísima, que todos los sectores de la sociedad, los políticos y no políticos, tengan una tarea, tengan una misión en este esquema de unidad nacional tan importante que necesitamos para poder superar la desgracia que están viviendo los venezolanos, y la superación de eso es definitivamente un cambio de gobierno por las vías democráticas, porque la vía de la violencia nos dejó un sinsabor, nos dejó un desagravio, y sobre todo el estado Táchira fue uno de los estados más protagonistas, pero en muertes. Y en lo particular, Táchira puso los muertos. Yo como gobernadora, así sea objeto de críticas mi postura, yo como gobernadora no avalo que se sigan generando esquemas de violencia para que sigan los tachirenses muriendo. Porque es que allí no mueren los hijos de los políticos, Augusto, ni tampoco mueren los hijos del gobierno, mueren los hijos del pueblo, de las madres que no tienen cómo ir a darle sepultura a sus hijos cuando se los matan. Y que los recuerdan los primeros 5 días, después todo el mundo se olvida. Exactamente, y que algunos se toman por allí la foto y la cuestión y después se olvidan de quién fue el cadáver. El ejemplo es que ganaste porque se dio la unidad. Porque se garantizó una unidad sensata, material, una unidad donde se le dio participación a todos los sectores políticos y no políticos, porque de verdad hubo unidad en el actuar, no unidad en el verbo, que eso es una situación que hay que reflexionar. La unidad no puede ser solo verbo, la unidad tiene que ser vinculación, la unidad tiene que ser estrategia para vincular a todos los sectores que hacen vida en la sociedad venezolana y que queremos el cambio. La fecha no importa, dices. Bueno, realmente sí es importante la fecha, porque mientras existan lapsos electorales que te permitan preparación, pues es mucho más importante. Pero como sabemos que el gobierno siempre anda con sus ventajismos, yo lo que diría es que muchos sectores pedían elecciones anticipadas. Bueno, ahí están las elecciones anticipadas. Para el gobierno ha resultado una estrategia muy efectiva anticipar las elecciones, adelantar las elecciones. Yo lo que diría es que más allá de la fecha, los sectores opositores nos pongamos de acuerdo. Trabajar. Por supuesto. Empezar. Con desprendimientos políticos, sin individualismos, con intereses colectivos, porque cuando gana el pueblo también ganamos los políticos, porque los políticos tenemos años luchando por un cambio, porque también somos víctimas de la crisis nacional que está viviendo el pueblo venezolano. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, gobernadora, y hablar ahora de la otra pauta que ustedes tienen, que es validar a las organizaciones políticas. El sábado 27. Precisamente se hace la convocatoria a las elecciones presidenciales y ya tienen marcado que deben validar los partidos políticos. Sí, yo principalmente en mi postura, ya no en este caso no en la investidura de gobernadora, sino como dirigente político, como militante por más de 17 años de mi vida, en Acción Democrática, he tenido una vida política con militancia única. Yo hago un llamado a todos los amigos simpatizantes del Partido Acción Democrática, un partido con trascendencia histórica, trascendencia nacional e internacional, un partido de destacada lucha social por la democracia. Yo hago la invitación. Pero al regreso vamos a hablar de eso. Chévere. Ya volvemos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, continuamos con la gobernadora del estado, Lady Gómez. Te decía que ahora viene sábado y domingo la validación. Sí, el proceso de validación, particularmente con lo que respecta al Partido Acción Democrática, a mi partido, decidimos validar porque la lucha política de Acción Democrática no es una lucha circunstancial, o no es una lucha solo con un objetivo, es una lucha histórica por año, tiene como objetivo, por supuesto, la defensa de la democracia, aunque existan criterios que traten de ser prejudiciales para la organización política. Nosotros estamos firmes. No vamos a dejar desvanecer un partido con tanta historia, con tanta lucha, con tanto futuro y con una estructura real. En todos los rincones de la sociedad venezolana existe una organización, en una comunidad, en un campo, en un barrio, en una urbanización, y eso es una realidad estructural que hemos construido por muchos años, particularmente en el Táchira,
la Organización de Acción Democrática tiene presencia en los 29 municipios del estado Táchira y en todas las parroquias. Y eso es una realidad que la vamos a defender, y defender esa realidad, ese trabajo, esa historia, es ir a validar el sábado 27 y el domingo 28 de enero para mantener activo un partido que no solo es un partido con un objetivo de defensa directa a la democracia, que es un partido que durante todos estos 19 años ha estado al servicio de la unidad nacional. La tarjeta de Acción Democrática ha estado al servicio de la unidad cuando el gobierno ha entorpecido las tarjetas de otros partidos políticos, cuando ha judicializado la tarjeta de la unidad, cuando el gobierno ha pretendido perturbar la unidad nacional a través de la tarjeta de la MU, el Partido Acción Democrática ha puesto su tarjeta al servicio de la unidad. Sí, ¿qué pasa con la Mesa de la Unidad ahí, en este caso? Bueno, la Mesa de la Unidad, recordemos que la Mesa de la Unidad es la alianza de muchas organizaciones políticas, que en este caso, organizaciones políticas que decidieron no validarse y validar en la tarjeta de la unidad. Evidentemente que Acción Democrática tenía dos alternativas: o validaba su propia tarjeta o validaba la tarjeta de la unidad. Decidimos validar nuestra propia tarjeta porque el gobierno, en el proceso, cuando se intentó hacer el referendo revocatorio, judicializó la tarjeta de la unidad en 7 estados. Y realmente nos dio cierto temor de que el gobierno pretenda perturbar de manera judicial la tarjeta de la unidad, que para el gobierno es una debilidad, porque la tarjeta de la unidad fue la tarjeta con la que ganamos una inmensa mayoría en la Asamblea Nacional. Pero fíjate que eso no lo han dicho. El año 2015. No lo dicen en la Mesa de la Unidad, no dicen eso. El problema que tienen en 7 estados. Bueno, la mesa, ayer en las reuniones que se hicieron en el CNE, una de las situaciones que se destacaba era esa. De verdad, uno tiene que ser respetuoso de la iniciativa partidista. Yo tengo la plena convicción que los partidos que van a apoyar la legitimación de la Mesa de la Unidad van a lograr legitimar, y es una tarjeta necesaria. Pero en Acción Democrática decidimos tener una alternativa al servicio de la unidad, darle validez, legitimidad a un partido que tiene presencia nacional en toda la geografía venezolana, y no de repente darle al gobierno los insumos completos, porque es que si desaparecen las tarjetas de los otros partidos y solo queda la tarjeta de la unidad, para el gobierno sería perfectamente satisfactorio judicializar la tarjeta de la unidad para dejarnos en minusvalía frente a la elección presidencial. Dirían por ahí, sin el chivo y sin el mecate. Exacto. Entonces nosotros, en este caso, nosotros respetamos la validación, que es válida, que es propia, que es coherente y que es un derecho, pero la validación de Acción Democrática no afecta los derechos de nadie, es un derecho político propio. Tenemos la estructura para validarnos a nivel nacional, y pues evidentemente estamos defendiendo una alternativa frente a todas las estrategias viles del gobierno cuando siempre judicializa. Además, que debo destacar, el gobierno no solo ha judicializado la tarjeta de la unidad, el gobierno ha judicializado tarjetas de otras organizaciones políticas. Entonces, cuando el gobierno siente que la unidad es más fuerte, pues evidentemente que ellos perturban, y nosotros no le vamos a dar insumos al gobierno para que nos perturben la posibilidad de tener encuentros nacionales, alianzas nacionales únicas que permitan superar esta desgracia a través de la vía electoral, como es un proceso electoral. A veces una periodista me preguntaba ayer: mire, Lady, ¿y cómo usted llama a que se organicen, a que se validen para ir a unas elecciones presidenciales con ese CNE? Y yo le decía: es que no se trata del CNE, porque con ese CNE el Táchira tuvo 17 alcaldías opositoras. Con ese CNE ganamos la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Con ese CNE, Lady Gómez, el pueblo la hizo gobernadora. Con ese mismo CNE hemos tenido luchas electorales. Lo que debemos destacar es que, más allá del CNE, lo importante es que exista unidad y estrategia, pero no en el verbo, sino en la acción. Yo le pido a la sociedad tachirense que no se dejen cautivar por esos personalismos políticos que siempre juegan a la individualidad. Cuando aquí se establezca una unidad nacional para defender la posibilidad de un cambio y cambiar el presidente de la República, todos aquellos elementos perturbadores de la unidad, aquellos individualismos, aquellos dirigentes que pretendan salir a fracturar la unidad, el pueblo tiene que rechazarlos de manera categórica. Y la abstención es la que le ha hecho daño a la oposición. A la oposición nos ha hecho daño el radicalismo infecundo que pretende cambiar el país desde el teclado de un teléfono. Hay mucha gente nos ha hecho daño quien quiere cambiar el país pero no participa. No salen.
pero no participan. Pero son bravos. Nos ha hecho daño en las quienes redes. quieren que salgan los hijos de los demás a luchar, pero los de ellos no están en riesgo. Nos ha hecho daño la falta de interés colectivo y las perturbaciones de intereses individuales que nos han permitido divisiones para perder espacios de poder. Nos han hecho daño la falta de desprendimiento político, Augusto. Cuando estamos buscando un cambio social para todo el país, para toda la sociedad venezolana que hoy está aguantando hambre y que hoy está enferma porque no hay medicina, tiene que existir desprendimientos políticos. Sí. Si te tienes que desprender de una investidura, lo tienes que hacer por el beneficio de la población. Pero entonces, cuando yo te digo desprenderte de una investidura, es que si la unidad nacional te indica que es una sola vía, que es una sola propuesta, tenemos que defenderla, porque si vamos divididos, estamos alimentando personalismos individuales y le estamos dando herramientas al gobierno para Divide que se y mantenga. perderás. Divide y perderás. ¿Las primarias o consenso para escoger el candidato? Mira, las primarias, consenso, encuestas, lo que determine la unidad nacional. Lo importante es lograr el cambio político. La vía y la estrategia es tener una alianza nacional, no solo la MUC, ojo, no solo la MUC, todos los sectores de la sociedad venezolana plegados a una alianza nacional, no solo la MUC. La MUC es la concentración de organizaciones políticas. La alianza nacional son todos los venezolanos que queremos el cambio. Sí, pero AD ya tiene su candidato, ¿no? AD tiene, está dispuesto a contar. AD tiene su candidato. Acción Democrática es un partido con trabajo, lucha y presencia nacional. Nuestro candidato ha manifestado que está dispuesto a un conteo, que es el ejercicio democrático. Sí. Si gana las elecciones, los sectores que no ganen se sumarán, y si no ganan las elecciones, los adecos nos sumaremos a la alternativa que gane. Pero si no son primarias y es consenso nacional o son encuestas o es cualquier método que garantice la alianza nacional, yo tengo la plena convicción que Acción Democrática se va a plegar, porque Acción Democrática es un partido de demócratas, y los demócratas siempre buscamos el interés nacional, el interés colectivo. Bueno, como gobernadora tienes la responsabilidad en el Táchira de impulsar la validación de Acción Democrática, ¿no? Bueno, antes de mi investidura como gobernadora, como militante, como dirigente, como secretaria de organización de un partido que es un sentimiento en el corazón de muchos venezolanos, porque es que Acción Democrática no es de los adecos, Augusto. Acción Democrática es un patrimonio de la historia política constitucional de Venezuela. Acción Democrática es un sentimiento en muchas familias venezolanas que vivieron los mejores momentos de las gestiones gubernamentales con los gobiernos adecos. Acción Democrática no va a morir, porque Acción Democrática no es solo pasado, no es solo historia. AD es pasado, es presente y AD es futuro. Y cuando te digo que AD es futuro, es porque los cuadros juveniles, los nuevos cuadros políticos del partido son futuro dentro de AD. Y yo tengo una amplia responsabilidad como militante, como dirigente, como secretaria de organización, de llamar a toda la sociedad tachirense que tenga afinidad, sentimientos, simpatía, militancia o activismo con AD, que no dejemos morir el partido del pueblo que le ha dado tanto a Venezuela. ¿Qué mensaje das al diálogo de República Dominicana que ha quedado congelado? Bueno, yo más que un mensaje al diálogo, es un mensaje al gobierno. El gobierno tiene que poner un espejo y mirarse, y primero, aparte de mirarse, traducirse, porque ninguna familia venezolana puede entender el idioma del gobierno. El gobierno habla de diálogo y se presenta una masacre donde se vulneraron derechos humanos, donde se asesinaron jóvenes venezolanos que estaban dispuestos a entregarse y fueron asesinados de una manera vil. Entonces, ese dialecto, ese idioma, no lo sabemos traducir los venezolanos, ni siquiera los que están del lado del gobierno, porque yo estoy convencida que esa masacre que se presentó en el Junquito no solo se sensibilizó a las familias tachirenses o a las familias opositoras, sensibilizó a toda la familia venezolana, porque asesinar de esa manera tan vil, eso no es de humanos. Sí, es el diálogo lo que hace falta, ¿no? Hay que mantenerlo. Pero, Augusto, ¿cómo mantienes un diálogo cuando no hay acciones sensatas? Cuando pregonas algo y haces algo distinto, opuesto a lo coherente. Lo ideal en Venezuela fuera el respeto a los derechos humanos, el respeto a la Constitución. Lo ideal en Venezuela
fuera el respeto a las instituciones democráticas. Lamentablemente eso está en tela de juicio, sí. Eso está muy ambiguo, y para quienes estamos del lado de los sectores opositores, yo le digo que lo ideal es no abandonar a Venezuela. Claro. Lo ideal es luchar, esforzarse, sacrificarse, seguir confiando y, por supuesto, más que creer en el CNE, creer en que con participación política de un pueblo decidido que actúe en unidad podemos lograr los cambios. El Táchira lo pudo lograr. ¿Por qué Venezuela no puede? Así es. Al regreso vamos a hablar de lo que está pasando del otro lado del puente con los hermanos. Allá mucha gente está sufriendo. Esa es la realidad. Y maltratados. Ya regresamos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, la gobernadora del estado, Lady Gómez, está con nosotros. Hablabas de la situación que está pasando los venezolanos en norte de Santander. Eso es grave, gravísimo lo que está pasando, gente sufriendo allí. ¿Cuál es el llamado que tú les haces a los gobiernos? Porque en este caso son los gobiernos quienes deben velar por ellos. Bueno, yo le hago un llamado a los dos ejecutivos, al ejecutivo de Venezuela y al ejecutivo de la República de Colombia. Porque tú no puedes resolver un problema que es una realidad, donde los afectados son, el afectado es la población, y tú estás en tu oficina tranquilo. Sí. Los afectados son esos miles de venezolanos que tienen que pasar el puente y quedar en una condición precaria. Y esos miles de venezolanos que padecen las consecuencias de las extorsiones de grupos irregulares que de Colombia vienen a sacar. Pateando la puerta o golpeando la mesa, hay una bravuconería, quito corro al embajador o quito al embajador. Eso no resuelve el problema. El problema evidentemente que tiene que tener un punto de encuentro, y ese punto de encuentro es un entendimiento diplomático. Ambas cancillerías deben reunirse con agendas reales. Yo planteo como gobernadora del Táchira que la agenda sea, o por lo menos parte de la agenda sea, la realidad de la fuerte migración de venezolanos al norte de Santander, y no solo tachirenses, de venezolanos que vienen de todos los estados, que es una realidad. La realidad de muchos venezolanos en las plazas del norte de Santander y en condición de calle, pero también en esa agenda tenemos que establecer la afectación de muchas familias fronterizas extorsionadas, asesinadas, vilipendiadas a razón de la migración de grupos irregulares colombianos hacia los espacios fronterizos, particularmente hacia los espacios del estado Táchira. Entonces, si se habla con sensatez, con realidad, se puede atender. Yo no puedo decir que es que el norte de Santander o Colombia tiene que tener una cuna de venezolanos para que los alimenten, les den casa, les den comida, pero ya va. Vamos a hablar con sensatez ambas realidades sociales. Vamos a llegar a convenios binacionales para tratar ambas soluciones, claro. Tanto el tema de la seguridad de los venezolanos que están en espacios fronterizos, como el tema social de los venezolanos que están en espacios de la República de Colombia. Claro, no caer en la xenofobia, ¿no? No caer en la xenofobia, no caer en la violencia. Los dos ejecutivos tienen la solución. Lo que pasa es que no pueden vivir en una pelea, dimes y diretes, y entonces con bravuconería el pueblo es el que se ve afectado. Sí, y el puente internacional cerrado en Apariente. El puente internacional cerrado para la economía formal, pero las trochas habilitadas para la economía informal. Eso también sería un punto importante de la agenda, que tenemos más de 2 años con la frontera cerrada. Otra realidad. En la economía formal, pero nuestra frontera por la economía informal, por las trochas, es permanente. La fuga de capitales y de patrimonio, o el ingreso de materia prima por vías irregulares, que deberían generar un ingreso al fisco nacional para arreglar hospitales, para arreglar escuelas, y está generando un ingreso al bolsillo de algunos funcionarios de Estado que se prestan bajo su mirada complaciente para que estos ilícitos se presenten. Sí. ¿Y cómo se sigue llevando el alimento para el otro lado, no? Mira, ir a la parada es ir a cualquier supermercado del país hace 10 años. Consigues todos los tipos de leche, champú, cremas de dientes, que hoy no consigues en ningún supermercado, ni del Táchira ni de Venezuela. En ninguna parte. Y de marca nacional. Sí.
Mira, hay una noticia que hoy sale que el Ministerio de la Defensa se va a encargar de la situación alimentaria, que ni gobernadores ni alcaldes van a tener nada que ver con esto. Bueno, yo quiero destacar allí que allí hay una fuerte controversia porque esta decisión del ministerio contradice una resolución o un decreto del gobernador del estado Apure, del gobernador del estado Barinas y del gobernador del estado Guárico, quienes tienen algunas medidas que prohíben la movilidad de carne, de ganado, sí, y también viene a contradecir un poco una medida del Ministerio de Agricultura que también prohíbe la movilidad de ganado, que por cierto, yo he venido tratando el tema porque bastante afectación tenemos en el Táchira, se ha generado escasez de carne por estas medidas, tanto de los gobernadores mencionados como del Ministerio de Agricultura. Ahora, esta medida parece contradecir esto. El tema de la comida es un tema también bastante álgido. Yo en lo particular, cuando inicié mis jornadas sociales, que empecé a recorrer el estado llevando jornadas sociales a muchos municipios, la gente lo que más pedía era alimentos. Sí, yo empecé a tener encuentros con algunos productores regionales, los productores de los agricultores, algunos ganaderos ayudaron para poder llevar a las comunidades hortalizas, verduras, frutas, lácteos y carne a precios mucho más económicos. En el momento que yo le planteo al Ministerio de Alimentación que me permita algún rubro para yo poder complementar esas jornadas sociales, ellos plantearon el tema de las bolsas, situación de las bolsas de comida, que no son CLA, por cierto. Por ahí dijeron que la gobernadora estaba vendiendo CLA, no son CLA, son una bolsa que tiene 5 productos que en el mercado ordinario tiene un precio excesivo y que a través del programa del mercadito casero tiene un 80% por debajo del costo ordinario, que son costos PVP. Una bolsa pudiera salir entre 110.000 bolívares, 90.000, de acuerdo al destino por los costos adicionales del flete. ¿Cuál es el planteamiento? Que son insuficientes, porque tenemos una población de más de 1 millón de personas en este estado y te pueden llegar si acaso 20.000, 18.000, 25.000 mercados que no te dan abasto ni siquiera para poder cubrir un municipio. Esa es la realidad. Sí. Entonces, ante esa realidad... pero con esto te llegarán ahora que está saliendo... Ante esa realidad, yo de verdad que no tengo interés... Ya apareció en Gaceta. No tengo interés en competirle al gobierno nacional con ningún programa de alimentación, porque todos los programas de alimentación que el gobierno nacional ha venido planteando han mostrado en el tiempo que se hacen insuficientes frente a la gran demanda alimentaria que existe en Venezuela. Y en el estado Táchira, por el mismo hecho de ser un estado fronterizo, la demanda en materia de comida es mucho mayor. Yo lo que planteo allí es que independientemente quien lo dé, como lo dé, que la comida verdaderamente llegue al pueblo y no se vaya para la parada, donde tenga que ir la familia tachirense a pagar 10 o 15 veces por encima del precio de la comida producida en Venezuela. Eso es triste, eso es lamentable. Si en la medida del gobierno es ese, ellos quieren agarrar todo y distribuir, que de verdad le garanticen al pueblo, porque aquí en este estado hay familias que duran 2 días que no comen. Es una realidad. Esto no es ni politiquería ni populismo, es realidad. Hay familias que pueden durar hasta 2 días y si acaso más, sin probar una proteína, sin poder comerse un pan o sin siquiera poder llevar unas caraotas a la mesa de su casa. Pero muy grave, ¿no? Terrible, porque tenemos índices de desnutrición también. Ir al hospital central, al área de pediatría, es ver la realidad de lo que es la desnutrición en nuestros niños. Ir a las escuelas, eso es una realidad. Además de eso, hay otro problema grave que está afectando mucho a la población, es la falta de efectivo para ir a comprar. La falta de efectivo, sí. Por allí vi en un estado que se hizo una jornada y a los taxistas y a los choferes de los autobuses que tenían efectivo los detuvieron. Yo creo que hay que detener a los funcionarios que deben velar por la soberanía nacional, que permiten que infinidad de billetes o papel moneda pase por las trochas. Claro. Y que permite que se venda a un precio doble al pasar por las trochas en la frontera. Porque la realidad es que tú ni con efectivo ni con punto puedes abastecer la mesa de tu familia. Y yo creo que hay que preocuparse más por ver cómo le vamos a dar comida a la familia venezolana, cómo le va a alcanzar el sueldo al obrero, a la ama de casa. Ahora bien, el tema del efectivo es una realidad. El cono monetario que se creó para generar, controlar la inflación, para generar un freno a lo que era la devaluación monetaria, lo que hizo fue hacerle un gran daño
a la economía venezolana. Desde que se creó el Cono Monetario desaparecieron los billetes. Y fíjate que ahora el negocio redondo está en vender billetes. Sí, por ahí había un alcalde que salió aquí en el estado, que Sí. sacó una resolución que decía que iba a multar y a meter presos a todos los comerciantes que se dedicaran a cobrar en efectivo y que no cobraran con puntos. Y él vende los clanes efectivos, no recibe puntos. Qué cosas, ¿no? El alcalde, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hacer en este caso? Bueno, tenemos que tener de verdad Porque es grave la situación. una auditoría importante, porque es que tú no puedes sancionar a un comerciante, o no puedes sancionar a un chofer de un autobús, cuando en la frontera las grandes cantidades de billetes nuevos Sí. pasan bajo la mirada complaciente de todos los funcionarios. Cualquier negocio fronterizo por las trochas genera que la ilegalidad del contrabando de los billetes se maneje. Entonces, lo primero que yo pediría es que se sancionen a los funcionarios que se prestan para la ilegalidad. Y allí le podemos empezar a poner orden a la sociedad. Claro, y el asunto no aparece por ningún lado. Aparece cuando existen intereses muy pormenorizados o particulares, porque llama poderosamente la atención ver que en esos espacios del puente yo nunca veo que existan algunos inspectores, o yo los invitaría a que fueran a la parada, al sur de que vaya a la parada, sí. y investiguen por qué los billetes del Cono Monetario están en la parada. Sí, todos, ¿no? Todos. Y hay un negocio raro allí que yo no sé, pero la gente lleva los billetes y le transfieren el doble. ¿Qué está pasando allí? Bueno, la misma ilegalidad que está generando el contrabando del papel moneda, que la ilegalidad se origina por la mirada complaciente, la manera permisiva que tienen los funcionarios que están cuidando las líneas fronterizas. Entonces, para poder frenar este problema, minimizarlo o acabarlo, lo primero que tendríamos que hacer es que de verdad los funcionarios tuvieran un control sensato, no que matraquearan a la gente para dejarle pasar los billetes. Mira, has estado trabajando con los alcaldes, pues tienes mayoría opositora aquí. Bueno, nosotros en el término institucional estamos haciendo lo que nos corresponde. Un gobierno regional democrático tiene que respetar la voluntad del pueblo. Los hemos invitado de 29 alcaldías que tiene el estado Táchira, 21 alcaldes asistieron a la reunión. No, la ausencia pues fue mayoritaria. Hemos venido teniendo quizás por causa condiciones comunes de problemas comunes de la comunidad, algunos encuentros con algunos alcaldes. Destacar que el tema del vertedero de San Josecito se está trabajando en coordinación con el alcalde del municipio Torbes. Por allí también hay unos alcaldes de la zona sur que han planteado que materialicemos los convenios de cooperación para el tema del asfaltado y el bacheo, como lo hicimos con la alcaldía de San Cristóbal, cosa que a mí me parece importante y positiva. Más allá de la crítica política, de que te vean trabajando con un alcalde que no sea de tu línea ideológica, es el beneficio que le llevas a la gente, porque la gente al ver que ambas fuerzas institucionales unen esfuerzos para dar un servicio a la comunidad, yo creo que a la gente lo que le interesa es que le resuelvan el problema. Esa es una competencia sana. Es que le resuelvan el problema, y eso es ¿De quién lo positivo. resuelve? Pues? La gente no le importa exactamente. Fíjate quién lo resuelve. ese tema del vertedero, ¿no? Que es fundamental porque la basura aquí estuvo caótica. ¿A quién se lo van a entregar? ¿Se lo van a dar a la gobernación, el vertedero? Bueno, recordemos que el vertedero, por una concesión, el gobierno anterior se la dio a la alcaldía del municipio Torbe. Allí se generó una mancomunidad, la mancomunidad era la que tenía la responsabilidad de administrar y mantener el vertedero, y la realidad fue que la mancomunidad, que estaba conformada por 10 alcaldías, no pagaban porque sus presupuestos se hicieron insuficientes, y en el momento que no pagaban las cuotas de administración fue cuando el vertedero colapsó, porque el mantenimiento colapsó. El gobierno regional actualmente ha venido colaborando con la asignación bajo alquiler de algunas máquinas. En diciembre colaboramos bastante con los obreros que estaban trabajando allí, con el tema de la alimentación de los obreros. Hemos también, por allí dimos alguna ayuda institucional a la academia para que nos ayude a montar un proyecto de ver cómo podemos minimizar ese problema ambiental, y bueno, todo lo que esté a nuestro alcance, que lo podamos hacer en coordinación con un alcalde que tenga una necesidad para servir al pueblo, tengan la plena seguridad que la gobernadora lo va a hacer. A mí no me afecta la crítica, a mí lo que me interesa es llevarle soluciones a los sectores, a las comunidades. Claro, ¿te van a devolver Corpo Táchira? Bueno, Corpo Táchira tiene una promesa
de ser reintegrada porque el procedimiento de transferencia fue ilegítimo. Eso fue un arranque emocional que le dio allí al representante del gobierno anterior. Quizás por la derrota electoral se sintió algo deprimido y con un plumazo agarró y transfirió una cantidad de competencias que no era la manera de hacerlo porque los procedimientos administrativos no eran esto. Hoy Corpo Táchira, el personal de Corpo Táchira no le han pagado, no existe operatividad, los funcionarios tienen que no cobran desde el mes de octubre y pues eso es crítico porque están viéndose afectado allí un personal que no tiene nada que ver con el problema político. Y que ahora la gobernación no puede pagarle porque no no le pagan el ministerio ni le paga la gobernación. Entonces la próxima semana voy a ir ante la promesa que existe de la devolución y más allá que el tema del personal, de la ilegalidad administrativa del procedimiento, es que es un patrimonio del Estado. Claro. Las instalaciones y los pabellones son un patrimonio del Estado y tú no puedes agarrar por una ventolera o por una depresión con una pluma vulnerar el patrimonio del Estado. Claro, claro. Bueno, al regreso vamos a hablar ya de la gestión que has hecho en estos primeros meses que tienes al frente de la gobernación. ¿Tienes cuánto? 90 días. 90 días. Ya volvemos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, Lady Gómez, la gobernadora del estado Táchira, está con nosotros. 90 días ya de gestión, ¿no? 90 días. ¿Qué has hecho? Bueno, 90 días de gestión y pareciera que aprendí a hacer magia, porque en 90 días de gestión no hemos podido ejecutar un centavo del presupuesto regional. Primero porque recibimos el gobierno prácticamente en el cierre del ejercicio fiscal. La gestión anterior, basándose en un decreto de emergencia económica, dejó todas las partidas sobregiradas y cuando se inicia el ejercicio fiscal 2018, que es en enero, se genera una ley allí dictada que tenía algunos protocolos administrativos que no permitían contrataciones públicas de ningún tipo, ni siquiera la ejecución de la operatividad gubernamental. Ante esa situación, pues hemos venido, trabajamos en 90 días con alianzas de sectores productivos, de sectores privados, de sociedad civil, alianzas propias donde el gobierno colocaba el esfuerzo humano, las maquinarias, y de los sectores privados se colocaban las inversiones. De esa manera pudimos hacer asfaltado en la zona metropolitana del Estado, pudimos llevar jornadas sociales de atención médica a más del 60% de los municipios del Estado, pudimos tener atención social en las casas de abrigo, en los ancianatos, donde conseguíamos casos de niños con problemas de desnutrición o de ancianos con problemas de desnutrición severo. Pudimos tener también la donación, a razón de estas alianzas, tener convenios de responsabilidad social para llevar proteínas a los hospitales, donde cuando recibimos el gobierno, pues tenían más de 9 meses donde no se llevaba proteínas a un hospital y a la gente se le daba agua de papa. Esa era la comida que se le daba a los enfermos en los hospitales. Hoy, afortunadamente, ¿cómo se recuperaba alguien? Hoy, afortunadamente, pues a través de los convenios de cooperación de responsabilidad social, los productores están donando proteínas que el gobierno regional lleva a los hospitales más críticos. En este caso lo estamos haciendo con el Hospital Central de San Cristóbal, el Hospital de Rubio, Padre Justo y el Hospital de Colón. Sí, Caínta, ¿cómo está? Caínta la recibimos con una situación bastante cruda. La maquinaria de Caínta fue desincorporada por la anterior gestión, alegando que eran chatarra. La maquinaria que quedó la dejaron sin motores, la dejaron inoperativa. Necesitamos de algunas maquinarias especiales para poder activar los conos, porque cuando hemos intentado activarlos para procesar el asfalto, siempre hemos tenido alguna deficiencia mecánica. A través de Caínta estamos atendiendo al sector transporte. No hemos abastecido a todo el sector transporte del Estado, porque realmente no estamos recibiendo la cantidad que se requiere para abastecer a todo el transporte del Estado, pero hemos abastecido a varias rutas, sobre todo de la zona metropolitana, rutas urbanas,
con respecto al suministro de lubricantes que estamos recibiendo a través de PDVSA. Esto con la intención de minimizar la problemática del transporte que se está viviendo en el Estado. Sí. ¿Has hablado con la gente del transporte? Sí, nos hemos reunido, casualmente nos reunimos cuando yo empecé con el suministro de los lubricantes porque la prioridad la tienen ellos. Sí. ¿Y ellos ha funcionado eso? ¿Que ha llegado más aceite? Ellos piden que, bueno, en los primeros 60 días solo llegó una gandola que no daba para abastecer a todo el Estado. Claro. Y en el mes de enero solo llegó una. Anteriormente, a la gestión anterior le llegaban 4 gandolas al mes. Lo poco que llega, tratamos de distribuirlo, de darle suministro a las prioridades. En este caso, las prioridades son las líneas de transporte, las prioridades son las ambulancias, son lo que es la operatividad del día a día para la ciudadanía. Porque está grave la cuestión del transporte, ¿no? Está grave la cuestión del transporte, está crítica la situación de las ambulancias. Tenemos en la Corporación de Salud 64 ambulancias y no tenemos 6 operativas en todo el Estado. Entonces, esto nos ha abocado a darle prioridad a las emergencias. La situación del transporte está crítica. Nosotros hemos tratado de minimizar suministrando lubricantes, pero es que el problema del transporte no son solo los lubricantes. El problema del transporte es que no hay cauchos, no hay baterías, no hay repuesto, y esto por supuesto que merma el servicio. ¿Este tema lo has planteado a nivel nacional? Este tema lo he planteado a nivel nacional y la próxima semana voy a ir a insistir en la solución sobre el tema del transporte. Te conversas mucho con el vicepresidente de la República, ¿no? Bueno, eso dicen los rumores políticos y algunas posturas políticas que miran con cierto satanismo la gestión de gobierno. Pero que es obligación tuya si ir a yo buscar pudiera recursos. Conversar de manera permanente, yo ya hubiese podido resolver el problema del tomógrafo del Hospital Central. Ya hubiese podido darle, suministrarle caucho al transporte. Pero te han atendido cuando vas. Ahora, debo destacar que yo insisto en los entes nacionales. Yo voy a las reuniones, yo voy a pedir, yo voy a esperar en una silla para que me atienda en una audiencia un ministro, y gracias a esa insistencia, a través del Ministerio de Agricultura, estamos logrando que Agrotodo, que es una empresa del Estado, del gobierno regional, le pueda suministrar insumos a los productores agropecuarios. Particularmente hemos atendido a los de la grita, los del cobre y los productores de café en el Estado. Sí. A razón de esa insistencia, hemos logrado que el Ministerio de Alimentación nos dé algunos rubros que, aunque son insuficientes, nos ha permitido atender zonas donde nunca se habían atendido con los programas alimentarios. Y a razón de la atención institucional que se le pueda brindar al gobierno regional del Táchira en la vicepresidencia de la República. Cuando decimos vicepresidencia de la República, es que los funcionarios de la vicepresidencia de la República atienden, no necesariamente el vicepresidente. Bueno, seguramente por instrucciones de... Nos han llegado los pagos de nómina, los aumentos de nómina nos han llegado de manera inmediata, nos han llegado los pasivos laborales de manera inmediata. En este momento tenemos un pasivo laboral que ya estamos tramitando, estamos esperando que nos den el aval, para pagar el bono en Corposalud a los funcionarios. ¿Por qué? Porque el ministerio envió el dinero solo para los funcionarios del ministerio y no enviaron el dinero para los funcionarios de la Corporación de Salud. Sí. También estamos trabajando para que a través de la Vicepresidencia de la República nos aprueben el bono para los funcionarios de Corposalud, que es un bono de 1.000 bolívares por funcionario. La lotería del Táchira, ¿cómo está la lotería? Crítica, lamentablemente la lotería no es esa lotería que tuvimos, no es esa lotería que el gobierno democrático en el año 2012 entregó. Es una lotería deprimida, es una lotería donde en ocasiones el gobierno regional ha tenido que pedir créditos adicionales para pagar la nómina, pero debemos destacar que después que se cambió el gobierno, cuando yo asumí la gobernación, se empezaron a hacer algunas invitaciones públicas para que la gente volviera a confiar en los productos de la lotería. Pero tan mal está y la hemos lotería. Aumentado las ventas del staff porcentual que necesitamos para mantener y poder ayudar en la beneficencia pública. Llevamos apenas un 40%, nos falta un 60% para nivelarnos. Esperamos que con las estrategias comunicacionales, de mercadeo, de producción que se maneje, ya en un semestre podamos establecer que la lotería por lo menos tiene las medidas básicas para poder empezar a hacer beneficencia pública. Sin embargo, debo destacar
que con alianzas privadas logramos activar las unidades médicas de la Lotería del Táchira, las unidades de giras médicas, y en coordinación con Corpo Salud estamos llevando las unidades médicas de la Lotería del Táchira a las comunidades y a los municipios del estado. Una lástima, porque era la lotería más importante que había a nivel nacional. Y la vamos a recuperar, vamos a tratar de recuperarla. Lo que pasa es que el tema del efectivo también ha afectado. Sí. Porque un quino, a veces la gente no tiene efectivo para poder comprarlo. Entonces estamos diseñando algunos esquemas digitales de lotería para poder no depender del efectivo en la compra del ticket. Claro. Está pendiente también el tema de la policía del estado Táchira, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? El tema de la policía del estado Táchira sigue intervenida. Se hablaba de 120 días. Hay muchos sectores de la sociedad tachirense que aún no saben o no conocen que la policía está intervenida. Sin embargo, yo no he dejado de cumplir mis compromisos administrativos y laborales en cuanto a pasivos laborales, en cuanto a las remuneraciones de los funcionarios, porque ese es mi deber como gobernadora. Yo no puedo afectar a una nómina de funcionarios que dependen de la gobernación a nivel administrativo porque a mí me intervinieron la policía. Estaría yo afectando el salario de todos esos funcionarios. Y yo no actúo... Le sigue pagando a ellos, pero ellos... La operatividad funcionarial está en manos del Ministerio de Interior y Justicia. ¿Y no habían dicho que eran 90 días, 120 días? 180 días. ¿No han pasado todavía? No han pasado. Y hay también la promesa de devolverte la policía. Sería lo ideal, ¿no? Porque yo no tengo la funcionalidad operativa. A veces la gente me llama a ponerme algunas denuncias, a ponerme algunas quejas de las actividades funcionariales y el manejo operativo no lo tengo en este momento. Sin embargo, como yo soy el ente que paga, en este caso yo represento, no soy yo, represento el ente que paga, represento la gobernación del estado, pues yo también hago a veces los llamados de atención porque hay funcionarios que pues de verdad se desvinculan de lo que es realmente su tarea funcionarial. ¿El personal todo trabajando a tiempo completo? No, esta próxima semana estamos por decretar un horario especial porque por el tema del transporte, muchos funcionarios después de las 4 de la tarde no logran conseguir transporte para llegar a sus hogares, sobre todo los funcionarios que están... que viven en las zonas foráneas, en los municipios foráneos. Estamos evaluando la posibilidad de tener por una vía extraordinaria y por un lapso extraordinario de 30 días, un horario corrido que permita que los funcionarios cuando a las 2 de la tarde ya puedan devolver a sus casas, retornar a sus casas y conseguir transporte habilitado, porque después de las 4 de la tarde ya el transporte eso va a ser pronto, ¿no? Eso debe estar planteándose la próxima semana. Mira, nos quedan 2 minutos, entonces para que reiteres la invitación que tú tienes sobre la validación. Por supuesto, los adecos, esos adecos de sentimientos, esos adecos de corazón, ese pueblo que siempre se ha identificado con las políticas de los gobiernos adecos, con la sencillez, con la humildad, porque a veces a mí me gusta mucho la comida a veces en la calle, a veces voy como un perro caliente, me encantan las morcillas de la Carabobo, y cuando ven a la gobernadora en la calle dicen, es que así son los gobernantes adecos, son tranquilos, son populares. Bueno, quizás es la formación política de un partido que se parece mucho al pueblo venezolano, ¿no? A la idiosincrasia del venezolano. Decirle a todos los adecos, a los amigos y a todos aquellos venezolanos que quieran un cambio, que vayan a validar nuestras organizaciones políticas, porque los partidos políticos son garantía de democracia. Y aunque aquí la democracia esté vilipendiada, esté en riesgo, nosotros no podemos resignarnos a decir, agárrense la democracia para ustedes, y nosotros nos resignamos y nos ponemos manos caídas. La democracia hay que defenderla, y teniendo partidos políticos tenemos los medios para defender la democracia. ¿Y el horario está establecido? Vamos a tener las máquinas en las plazas Bolívar de todos los municipios, salvo el municipio Junín, que tendrá la máquina en la Plaza Urdaneta. En San Cristóbal también tendremos las máquinas en la Plaza Bolívar, porque anteriormente se daban los procesos en la Plaza Los Mangos, pero resulta que allí no tenemos cable porque se los robaron y no podemos hacer conexiones eléctricas. ¿Entonces va a ser? En la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar. De todos los municipios, salvo el municipio Junín, que será en la Plaza Urdaneta. Fíjate que la gente estaba esperando esa información porque decía iban para la Plaza de los Mangos. Entonces, en concreto... En la Plaza Bolívar. Muchísimas gracias, gobernadora. Gracias a ti. La gobernadora del estado, ¿qué otro día va a venir para...? Cuando me invites y siempre y cuando la agenda me lo permita, me gusta mucho interactuar con la gente. A ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Será hasta otra oportunidad.
Hasta aquí, Táchira es noticia, con Augusto Medina. Les esperamos mañana, a la misma hora. Táchira es noticia.